10.000 hombres, porque el mando brasileño después dispuso que sus hombres no entren en Curupayté. El general Argollo dijo no. No ve general lo que está pasando con su ejército, le dice. Y ahí mueren dos figuras, o sea, dos hijos de dos figuras muy importantes de la Argentina. El hijo del presidente Sarmiento, de Domingo Faustino Sarmiento, su hijo Dominguito, muere ahí en Curupayté. Y el hijo del vicepresidente Marcos Paz, el teniente Francisco Paz, muere en Curupayté también. Curupayté es para la historia militar argentina lo más triste, más que las Malvinas puede ser. Sabemos que el plan estratégico que tuvo Paraguay llevó a cabo José Duígis Díaz. Sí. Y explícanos un poco cuál fue la táctica que usó él. La táctica ¿Cómo construyó generalmente, sí. o sea, planteó? Sí. Lo que pasa es que nosotros estábamos en una situación de defensa. Nosotros teníamos que tener en cuenta tres cosas ahí en el ataque. Trincheras, fosas y la artillería como resguardo. Y el general Díaz acertó en su idea de que por allí iban a atacar los brasileños, los aliados. Por eso es que el plano fue construido por el coronel Wisner de Morgenstern. Él le trae el plano, pero quien controla, tuvieron problemas con José Duígis Díaz de que en los papeles estaba muy bien tu plano, pero en la práctica no va a ser así. Eso siempre ocurre en los altos mandos, siempre ocurre esas desavenencias, pero el mariscal escuchó a José Duígis Díaz y primó lo que el general Díaz sugería, ¿verdad? Por eso es que desde el borde del río Paraguay hasta la Laguna Méndez se llevó 2 kilómetros, era las trincheras, una de las trincheras más largas, y cubrir todo así llevó a 5.000 hombres y 140 cañones. Los que nos hicieron falta en Itaiguaté, en Abadú y en el Torono, que ya no teníamos. Si teníamos esa cantidad, lo sepultábamos a los aliados en esas 3 batallas, pero ya no teníamos esa cantidad de hombres. Un factor fundamental fue el tema de la lluvia. La lluvia empantanó a los aliados. ¿Y cuántos días de preparación tuvo ese plan? Y desde el 2 de septiembre empezaron, desde que el mariscal se entera que en Curuzú desembarcaron los aliados, se puso una línea de defensa. Y allí el general Díaz fue el que dijo que por este camino, por acá van a llegar. Y Wisner de Morgenstern decía, puede venir por otro lado. Pero como el coronel húngaro no era conocedor de nuestras tierras, es que al general Díaz se le dio le escuchó el mariscal. Y bueno, y así pasó Curupayté fue fundamental para el Paraguay, inclusive paró casi 8 a 9 meses la guerra, porque hubo un roce muy fuerte en el mando aliado. Le culparon a Mitre de la derrota. El presidente de la Argentina, el vicepresidente en ejercicio de la presidencia de la Argentina, el doctor Paz, le pidió a Mitre que vuelva porque estalló una revolución en Argentina y que sofoque la revolución. Un problema enorme fue para la alianza. Por eso es que se tuvo que cambiar el mando aliado. A pesar de que el tratado secreto de la Triple Alianza decía que el mando tenía que ser argentino, porque por territorio argentino iba a realizarse la guerra. Y después se cambió eso y vino el duque de Casillas en vez de Bartolomé Mitre. ¿Y desde qué hora empezó el bombardeo ahí en ese 22? Se estima 5:30, a las 5:30, al amanecer, al clarear,
empezó más de 22 buques brasileños bombardearon. Y 3 horas duró. 3 horas. Sí. Y a partir de ahí también la artillería paraguaya le respondía de a poco, no le confrontó directamente. Porque la idea es hacer parecer de que todo estaba pulverizado. Y por eso el almirante Tamandaré le garantizaba al general Mitre que iba a hacer un paseo militar nada más. Por eso inclusive de gala se fueron los soldados argentinos y brasileños, porque iba a ser un mero paseo, iba a ser. Porque nadie iba a resistir 3 horas de bombardeo. Sin embargo, los paraguayos resistimos. ¿Cómo se compara la batalla de Curupaytí con otras batallas importantes que tuvo el Paraguay? Y ¿Se puede comparar con la Guerra del Chaco, por ejemplo? Con la Guerra del Chaco no se puede comparar porque en la Guerra del Chaco fue un país contra otro país, una fuerza contra otra fuerza, uno y uno. Sin embargo, acá tenés 3 naciones. Tenés las fuerzas uruguayas, las brasileñas, las argentinas. Otra cosa también, las diferencias no eran demasiado grandes en el Chaco, la Guerra del Chaco. Siempre Bolivia tuvo superioridad sobre Paraguay, pero nunca así abismalmente como fue en la Guerra de la Triple Alianza. En la Guerra de la Triple Alianza la proporción siempre un paraguayo tuvo que pelearse con 3 o 4 aliados. 3-1, 4-1, 5-1. En Itaguaté fue 10-1 la proporción. Un soldado paraguayo contra 10. Eso siempre era la proporción. Y otra cosa que acá en el Chaco, Bolivia fue el agresor, no Paraguay. El concepto de la guerra era diferente ya. Y también nosotros tuvimos lo que pasa es que la invasión de la guerra de la Triple Alianza fue en la región oriental, donde estaba el corazón de la población paraguaya. Y era defender la existencia del país. Porque se decía, ¿qué pasaba si, y lo que después se comprobó, ¿verdad? ¿Qué pasaba si las mujeres y niños caían en manos aliadas? Las mujeres iban a ser vejadas, ultrajadas, y los niños iban a ser vendidos en los mercados de esclavos de Santo, San Pablo, Río de Janeiro. ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas de la batalla? Las consecuencias inmediatas, la paralización de la guerra, la división en el mando aliado, hubo una fractura, y el cambio en el mando aliado, porque asume el duque de Caxié y Bartolomé Mitre deja para siempre en la dirección de la guerra. Y para Paraguay fue un triunfo único, ¿verdad? En ningún lugar en los anales de la historia se encuentra que un país, una fuerza militar haya derrotado a 3. Teniendo en cuenta la superioridad en armamentos, en logística, en hombres que tenían los aliados. ¿Y cuáles fueron las bajas y pérdidas del Paraguay? Paraguay, según las crónicas, perdió cerca de 100 hombres. Y la baja más sensible fue la del mayor Albertano Sayas, que era comandante del Regimiento de Artillería a Caballo número 3. Y que estaban ellos, no sé si era la línea derecha o la izquierda de la trinchera, estaba bajo su responsabilidad. Y ahí cayó un proyectil de la artillería aliada. Y ahí en su hoyo, ahí le mató a él, a su ayudante, a todos los que estaban con él ahí. Era la baja más sensible que tuvimos en Curupaytí. ¿Cuáles fueron los otros héroes que destacaron en la batalla? Y en Curupaytí destacan, por ejemplo, los artilleros. Domingo Antonio Ortiz, que era un teniente de marina. Pedro Hermosa,
que era un mayor en ese entonces, artillero. También destaca Adolfo Saguier, era teniente. eh, Pedro Victoriano Gil, teniente de artillería. Y también el que mandaba la caballería era el joven capitán Bernardino Caballero. Pero la gloria en general fue de José Duigis Díaz, y quien tenía como su ayudante a Eduardo Vera, al capitán Eduardo Vera, una figura que tuvo una triste muerte en la Revolución Liberal del 18 de octubre de 1891. El mayor Vera Oyeyucá, que dice en la polca 18, y él era ayudante de José Duigis Díaz, un héroe de guerra que en la posguerra tuvo una muerte estéril. ¿Qué tan importante fue esa batalla después? Para nosotros muy importante. Eso hizo de que los aliados y también nosotros tuvimos lo que pasa es que la invasión de la guerra de la Triple Alianza fue en la región oriental, donde estaba el corazón de la población paraguaya. Hubo una fractura y el cambio en el mando aliado, porque asume el duque de Caxié y Bartolomé Mitre deja para siempre en la dirección de la guerra. Y para Paraguay fue un triunfo único, ¿verdad? En ningún lugar en los anales de la historia se encuentra que un país, una fuerza militar haya derrotado a tres. Teniendo en cuenta la superioridad en armamentos, en logística, en hombres que tenían los aliados. ¿Y cuáles fueron las bajas y pérdidas del Paraguay? Superioridad en armamentos, en logística, en hombres que tenían los aliados. ¿Y cuáles fueron las bajas y pérdidas del Paraguay? Paraguay, según las crónicas, perdió cerca de 100 hombres. Y la baja más sensible fue la del mayor Albertano Sayas, que era comandante del Regimiento de Artillería a Caballo número 3. Y que estaban ellos, no sé si era la línea derecha o la izquierda de la trinchera, estaba bajo su responsabilidad. Y ahí cayó un proyectil de la artillería aliada, y ahí digámosle, en su hoyo, ahí le mató a él, a su ayudante, a todos los que estaban con él ahí. Era la baja más sensible que tuvimos en Curupayté. ¿Cuáles fueron los otros héroes que destacaron en la batalla? Y en Curupayté destacan, por ejemplo, los artilleros. Domingo Antonio Ortiz, que era un teniente de marina. Pedro Hermosa, que era un mayor en ese entonces, artillero. También destaca Adolfo Saguier, era teniente. Pedro Victoriano Gil, teniente de artillería. Y también el que mandaba la caballería era el joven capitán Bernardino Caballero. Pero la gloria en general fue de José Duigis Díaz, y quien tenía como su ayudante a Eduardo Vera, al capitán Eduardo Vera, una figura que tuvo una triste muerte en la Revolución Liberal del 18 de octubre de 1891. El mayor Vera Oyeyucá, que dice en la polca 18, y él era ayudante de José Duigis Díaz, un héroe de guerra que en la posguerra tuvo una muerte estéril. ¿Qué tan importante fue esa batalla después? Para nosotros muy importante. Eso hizo de que los aliados